Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje de la palabra del día. Am, el versículo, la palabra del día es ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo si tú puedes? Esa es la pregunta que Jesús le hace al padre de un hijo que estaba bien enfermo y que había traído a los apóstoles para que sacaran ese espíritu de enfermedad que y los apóstoles no habían podido. Entonces el padre estaba un poco uh, 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 como desanimado. Pensaba que quizás no se pueda, quizás mi hijo nunca va a poder ser libre de eso. Entonces le pregunta a Jesús: si tú puedes, haz algo por nosotros, por favor. Y Jesús le responde: ¿cómo si tú puedes? Un poquito. Entonces Jesús, él le dijo al padre, le dijo: yo creo. Y porque Jesús le dijo: todas las cosas le son posibles a los que creen en Él, en Jesús. En Jesús no hay límites. Él tiene las llaves. Él tiene el poder y Él nos ha dado ese poder. Él nos ha dado esas llaves para que podamos usarlas. Esa autoridad para cerrar y abrir puertas. Vimos en el video antepasado. ¿Cómo si tú puedes? Entonces Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Porque el Padre dijo: si tú puedes, ayúdanos. Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree en Jesús, todas las cosas le son posibles. Así que si tú tienes una situación difícil en tus manos, uh, que quizás no puedan tus familiares hacer algo por ti, quizás no puedan hacer tus amigos algo por ti, los doctores algo por ti, y te sientes acorralado, uh, como este padre, y puedes pensar: ¿quién podrá hacer algo por mí? Entonces Jesús dijo: si tú crees, todo es posible. En una ocasión hay un pasaje donde viene una persona rica a Jesús y le dice: yo quiero la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Jesús no le dice: sígueme, cree en mí y tendrás la vida eterna, como le dijo a los fariseos. Ah, ustedes leen la Biblia diario y no vienen a mí para que les dé la vida eterna. Ustedes la leen la Biblia para obtener la vida eterna, pero no vienen a mí para que les dé la vida eterna. Entonces no le dice al joven rico: ven, cree en mí y vas a obtener la vida eterna. Le dice: ¿qué ves en la ley? Como el hombre se acercó a través de la ley, ¿qué debo de hacer? Entonces le dijo: ¿tú sabes la ley? Y le dijo: sí, la conozco. Y él le dijo: no hagas esto, no hagas lo otro. No. Y le empieza a nombrar cosas que el joven rico de seguro hacía. Pero el joven rico dijo: todas las he guardado desde mi juventud. ¿Qué más? Y Jesús, viéndolo con amor, dijo: una cosa te hace falta. Dijo: ve a tu casa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y obtendrás esa vida eterna. Y el joven rico se entristeció, se fue. Y Jesús dijo: es difícil, es difícil que un rico entre a los reinos de los cielos. Y ahí se agarran las personas de ese texto para decir de que a Dios le agrada la pobreza. Pero si uno lee ahí en el pasaje, dice Jesús, dice: pero para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, lo que estaba dando a entender básicamente de que era difícil que alguien rico de entrar al reino de los cielos, pero en Dios está la posibilidad. Eso es lo que dio al final a entender, porque inclusive los apóstoles se admiraron de eso. Pero en este caso, el hombre se sentía limitado, que su hijo no, ya lo habían tratado los apóstoles y no lo podían ayudar. Y ahora Jesús regresaba de la transfiguración. Jesús se llevó a sus tres discípulos de alto rango, a los tres más sobrestacados: Pedro, Juan y Jacobo. Uh, y este y,
y regresa de ese evento que Pedro más en adelante habla en la carta de Pedro, ese evento glorioso de ver la transfiguración de Jesús, el poder del reino bajando hacia él, y sus ropas blancas, y miró al profeta Elías, a Moisés, al representante de la ley y la representante de los profetas. Y Pedro, al despertarse, los demás apóstoles al despertarse querían hacer una enramada para cada uno, un tabernáculo para cada uno. Y Dios le dice: este es mi hijo amado. Olvídense de la ley, olvídense de los profetas. Este es mi hijo amado. A él escuchen. Entonces, venían de ese evento glorioso y vieron el gran alboroto de la gente, que los apóstoles estaban intentando. El maestro no estaba con ellos, pero ellos estaban intentando sacar ese espíritu, ese demonio de enfermedad, y se estaban viendo que no podían, porque no creían, porque no creían. Entonces llega Jesús y no se siente contento. Cualquiera podría decir, bueno, por lo menos estaban intentando sacarlo. No pudieron, pero estaban intentando. Jesús no se sintió contento con eso. Les dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? Y entonces ellos a Jesús no le agradó eso. Entonces, cuando el Padre viene y mira a Jesús, le pregunta, ok, ya estaba un poquito golpeado de que no podían sacar el espíritu, y le dice a Jesús: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús tampoco le cuadró eso. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree en Jesús, todas las cosas son posibles. Esa es la garantía que tenemos, nuestra fe viva en la carne y la sangre de Jesús. Su carne y su sangre, todo es posible para los que creen en su carne y su sangre. Y Jesús le dijo: para todo es posible. Esa es la garantía que Jesús nos da. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Y después se dio cuenta que no creía. Quizás su corazón lo redarguyó y le dice: ayúdame en mi credulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Este espíritu, yo pienso que si alguna persona estuviera nada más sorda y muda, que no puede hablar, no puede escuchar, no se tirara al fuego, al agua, como que le agarraban ataques epilépticos. Entonces, pero Jesús usa esas palabras para reprender al espíritu mudo y sordo, te ordeno. Y este espíritu era un poco intimidante, porque en otros pasajes de los evangelios dice que el espíritu, al ver a Jesús, tiró al muchacho, empezó a manifestarse la enfermedad, y daba miedo a esa enfermedad. Por eso es que él intimidó a los demás. Y Jesús le pregunta al Padre cuánto tiempo tiene que ha estado así, y el Padre le da información del caso de la enfermedad del muchacho. Pero Jesús iba a hacer algo. Entonces tú y yo tenemos esa promesa de Dios, que todo es posible, que Él puede hacerlo. Vamos a creer en Él, vamos a creer en su carne, en su sangre, y a través de su carne y su sangre vamos a obtener la victoria. Dice: todo es posible para el que cree. Entonces viene el hombre, la persona dice: yo creo, pero se da cuenta que no cree, y dice: ayúdame en mi incredulidad. Pero Jesús dice, y después de gritar, bueno, entonces Jesús lo reprende: yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu de la enfermedad,
Ahora en ese tiempo no hubiéramos dicho que era un espíritu. En ese tiempo le damos un nombre a la enfermedad. Una persona está enferma, se le da el nombre de la enfermedad, los doctores le dan. No lo asociamos con un espíritu. Todo es natural. Pero en esta ocasión Jesús le reprende al espíritu. Dice que el espíritu lo sacude en terribles convulsiones y salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y lo puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa de sus discípulos, le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase no puede salir sin oración. En otras versiones dice sin oración y ayuno. La clave, creer. Creer en Jesús, creer en su autoridad. Por eso vimos ayer en el video anterior las llaves que cierran y abren. Aquí tenían que cerrarle la puerta a este demonio, ese espíritu de enfermedad que causaba que este muchacho se viera grave. Cerrar la puerta y Jesús le cierra la puerta, lo saca del muchacho. Lo saca del muchacho y le dice, no vuelvas a entrar en él jamás. Entonces Jesús puede. Y Él te garantiza que Él puede. Solo falta que tú creas. Por eso vimos en las llaves. Las llaves, la autoridad, que son las llaves, vienen de tu revelación de quién es Jesús. De ahí vienen las llaves, porque Jesús dijo, toda autoridad, todas las llaves le han sido dadas a Él, las llaves del cielo y las llaves de la tierra, toda para abrir y cerrar puertas. Sobre Él, sobre sus hombros, reposan las llaves de David, del rey mesiánico, el rey de la descendencia del rey, del linaje de David. Entonces Jesús es el Mesías, Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces tu revelación de Dios va a abrir y cerrar puertas, y en este caso saca al espíritu, hace lo que era imposible para los apóstoles y lo que era imposible para el mismo Padre, que el Padre por las moscas lo llevó para ver si lo podían ayudar, desesperado, pero no creía tanto. En esta ocasión Jesús lo ayuda, lo socorre, a pesar de su incredulidad lo hace. Entonces tal vez tú no te sientas completamente seguro en Jesús, que Jesús lo puede hacer, pero Él te va a ayudar. Tú sigue, no te des por vencida. Jesús lo va a hacer. Cree en Él solamente. Aférrate a Él, aférrate a Jesús. Y Jesús te va a ayudar como le ayudó a ese padre. Dice que al mirar a la gente que se estaba amontonando, empezó a reprender al espíritu de enfermedad, de mudez y sordez, y salió. Ese es el mensaje del día de ahora. ¿Cómo que sí tú puedes? Acuérdate eso, en Jesús se puede. Él ha prometido que se puede. Sí se puede en Jesús. Cree solamente. Dios te bendiga. Te veo en el próximo video. Bye bye.